Buenos días, estamos hoy acá con el licenciado René Granados, con doña Catalina Cortés, experta y directora de Educación Virtual de Cercotec, y su servidor Jesús Bejarano, encargado de la cátedra de IoT de Cercotec. Hoy vamos a conversar sobre los temas de seguridad de la información, datos personales, eh, creación de soluciones que impliquen el uso de la información de la gente, servicios relacionados con la seguridad de las personas, etc. Don René, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en su despacho. Y para empezar, sobre la información de las personas, ¿qué consideraciones debería yo tener en cuenta si quiero generar una aplicación, un servicio, un bien o un servicio que utilice la información de las personas? Pues bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Las gracias a doña Catalina por estar aquí con nosotros acompañándonos. Yo creo que tiene usted muchísimo que aportar acá y es un gran honor para mí compartir con usted esta experiencia. Las gracias a don Jesús por permitirme esta oportunidad y las gracias a todos sus estudiantes por permitir poder transmitir un poco de información al respecto. Me encanta que estemos tratando este tema y lógicamente pues mi profesión es abogado y ese va a ser mi enfoque. Por lo cual pues lógicamente ustedes entenderán que tendré que referirme necesariamente pues, a la legislación y lógicamente pues, lo haremos en función de la legislación costarricense, pues es la que nos rige en este momento. No obstante ello, es de advertir que cada uno de los países tiene su propia regulación, su propia información, y yo creo que es esencial este aporte que ustedes están dando a todos sus estudiantes, porque normalmente en estos niveles pues, no se piensa tan claramente en qué implica el manejo de base de datos. Y esencialmente, pues el desarrollo que ustedes hacen es justamente eso, bases de datos, recopilación de datos, porque ustedes necesitan información pues, para poder desarrollar sus diferentes programas. En función de eso, yo quiero iniciar indicando pues, que aquí en Costa Rica existe una ley que justamente es, su denominación es Ley de Protección para el Manejo de los Datos Personales. Si se quiere, es una ley de reciente data, es del 2011, no obstante ello, su desarrollo principal se ha venido dando pues, a partir del 2015, en donde ya se ha establecido un ente regulador, una oficina que lo maneja, y entonces eso ha tenido mucha importancia. Yo creo que es de bastante importancia, valga, que nosotros toquemos este tema, sobre todo en función de las necesidades que ustedes toman, que ustedes tienen a la hora de desarrollo de software y este tipo de programas, o incluso soluciones específicas a alguna problemática que esté presentando. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, muy sencilla. Para dar soluciones a diferentes casos, ustedes necesariamente requieren de datos y de manejo de datos de las personas. ¿Puedo yo manejar libremente los datos de las personas? ¿Sí o no? Los dejo a ustedes. Nuestra respuesta desde el punto de vista jurídico es no. Hay limitantes, hay diferentes tipos de datos, hay manejos de datos. Y por eso voy a tratar en este momento de hacer referencia concreta a la Ley de Protección de Datos, en donde define qué tipos de datos. ¿Y esto para qué les sirve a ustedes y a toda la audiencia? Bueno, les sirve para que ustedes logren determinar qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, qué cuidado debo tener o qué cuidado no debo tener.
La ley a los efectos establece en su artículo 9 categoría particular de datos y establece 4 tipos de datos. Lo primero tenemos datos sensibles. La ley inicia estableciendo que nadie está obligado a dar datos sensibles. Y igualmente dice, se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y a la orientación sexual, entre otros. Igualmente, sigue desarrollando este artículo 9, datos personales de acceso restringido, y nos los define como los que aún formando parte del registro de acceso público no son de acceso irrestricto, por ser de interés solo para su titular o para la administración pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. También nos establece otra clase de datos que son los datos personales de acceso irrestricto, que son los contenidos en bases de datos públicas de acceso general, según lo dispongan las leyes especiales, y de conformidad con la finalidad para la cual esos datos fueron recabados. No se considerarán contemplados en esta categoría la dirección exacta de la residencia, excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación administrativa o judicial, o bien de una operación bancaria o financiera, la fotografía, los números de teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento puede afectar a los derechos de interés de la persona titular. Y en un último, y como número 4, en una última definición, nos establece datos referentes al comportamiento crediticio. Nos dice la ley, los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas que regulan el sistema financiero nacional, de modo que permitan garantizar un grado de riesgo aceptable por parte de las entidades financieras, sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, ni exceder los límites de esta ley. Así las cosas, en un primer momento, cada uno de las personas que van a desarrollar una base de datos, o que van a presentar una opinión, tendrá que tener claro qué datos son los que tiene que recopilar y qué tipo de datos puedo yo hacer públicos o no. ¿Cómo puedo o no puedo manejar los datos? Ahora, perfectamente nos podrían decir, bueno, eso es en Costa Rica, pero ¿qué sucede en otras latitudes? Con conocimiento de causa les puedo decir que cada uno de los países tiene su debida regulación al respecto. Entonces es importante aquí instar pues, a los estudiantes, a los desarrolladores, a que en sus distintos países logren investigar con respecto a qué se ha regulado con respecto al manejo de los datos. ¿Para qué? Para que no infrinjan nada. Entonces, en ese sentido, pues tener claro qué datos estamos manejando, ¿no? Qué tipos de datos dentro de estos 4, que les aseguro que a nivel internacional es el manejo que se está dando. Y bueno, en función de eso, definir cómo manejo mis datos. Independientemente de que una persona publique su foto, publique muchísima información en Instagram, en Facebook, y nosotros como tecnólogos tenemos acceso a eso. Tenemos ciertas regulaciones sobre eso que públicamente ha posteado una persona, ha publicado una persona. Pues muy bien. Qué interesante, doña Catarina, su pregunta. Porque bueno, igualmente todos tenemos acceso a este tipo de datos. Sin embargo, ustedes siempre se han dado cuenta que cuando uno abre una de estas aplicaciones, siempre le van a dar a uno la opción de rechazar o aceptar las condiciones. Y justamente por eso, y por lo que hoy estamos comentando, es que estas empresas se cubren. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que no leemos qué es lo que estamos y nada más le damos a aceptar. Pero si ustedes analizan qué es lo que estamos aceptando, las empresas están garantizando lo que se denomina a nivel legal
un consentimiento informado. ¿Qué están diciendo con este consentimiento informado? Okay, le explican cuáles son las condiciones y cuáles van a ser las condiciones de uso de sus datos. Y la empresa se cubre. Esto les dice a los desarrolladores o a los tecnólogos, ¿por qué las empresas lo están haciendo? Porque ustedes tienen que preocuparse por cubrirse igualmente cómo van a manejar, porque el manejo de datos tiene muchísima responsabilidad. Por eso las empresas no le dan acceso a uno a una aplicación si uno antes no ha aceptado. Y lo que está aceptando, si nosotros lo leemos, es justamente cómo se va a manejar la información. Y no solo cómo se va a manejar la información, sino que también la exoneración de responsabilidad por el manejo público que hagan otras gentes. Y además se establecen ese tipo de contratos, no solo que exoneran a la empresa, sino que también, y probablemente depende de la aplicación, si la persona autoriza o no a la utilización, porque es lo que usted le está diciendo. A ver, fotos, mensajes, y pues toda la demás información que ahí ustedes como tecnólogos, y por favor, ustedes son los especialistas, si yo, que soy un simple mortal en el campo, tengo acceso a un montón de información de este tipo, ahora yo me imagino lo que ustedes pueden acceder a esta información. Pero bueno, el punto aquí es, ¿puedo o no puedo utilizarla? ¿Tengo acceso o no tengo acceso? Y aún peor, ¿qué pasa si soy yo el que estoy trayendo los datos? ¿Qué pasa si yo voy a desarrollar una aplicación que va a tener este tipo de datos, de fotos, etcétera, etcétera, información incluso personal? ¿Cómo lo manejo? La idea de este conversatorio es justamente eso. No hay un manejo abierto y público de los datos. Y todos los datos no son de manejo abierto. Entonces, la idea es instar aquí a las personas que van a utilizar esta información que entiendan, puedes manejar datos, pero no lo puedes hacer a tu antojo. No lo puedes hacer porque hay derechos constitucionales que en todas las constituciones nos van a dar: autonomía de la voluntad, respeto a la privacidad, que son principios internacionales, incluso desarrollados en tratados internacionales, que van a proteger la intimidad, que van a proteger la privacidad. Y ustedes que tienen que manejar datos deben hacerlo con un mayor cuidado. ¿En función de qué? En función de las diferentes regulaciones. Tan sencillo. A mí me encanta escuchar su pregunta porque abre mucho el panorama. ¿Puedo yo tomar una foto y usarla en mi base de datos? ¿Sabe usted si él consintió que se utilizara? Porque si no la utilizas, si él no lo consintió, vas a tener responsabilidad. Y entonces aquí es donde se viene a discutir en los tribunales los famosos derechos de imagen, los derechos de la privacidad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Porque tampoco queremos aquí, y creo que tampoco ninguno de nosotros lo quiere, no queremos que la gente se sienta cerrada o amarrada. Bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo para desarrollar mi actividad requiero datos. Esa no es la idea. La idea aquí es, ok, usted tiene que respetar a la persona y no puede pasar por encima de sus derechos. Sin embargo, la persona lo puede autorizar a usted a que utilice sus datos. ¿Cómo? Con un consentimiento informado. Y para ustedes, porque ustedes me podrían informar aquí, bueno, o me podrían preguntar, ¿qué es esto de consentimiento informado? Dicen por ahí la gente que sabe que efectivamente las definiciones de las palabras o lo que implican muchas veces lo dice su nombre. ¿Qué es un consentimiento informado? Es un consentimiento manifestado por la persona que otorga los datos, en donde le estoy informando para qué voy a utilizar los datos, en dónde va a estar la información, cuál va a ser la base de datos y para qué lo vamos a utilizar. Entonces,
Si la persona me autoriza a mí a utilizar, ya no estoy maniatado, ya no tengo ningún problema para el desarrollo de mi necesidad. Independientemente del dato, porque yo me pregunto, mis datos sobre mi salud física Sí. son, me imagino que sensibles, caen dentro de esa categoría en nuestro país. Entonces, independientemente que sean esos datos tan sensibles, si hay un consentimiento informado, yo puedo hacer uso de esos datos. Y le agrego la pregunta de la Catalina. ¿Yo puedo revocar consentimiento informado? Vean, yo estoy feliz con estar compartiendo con ustedes, porque ustedes me abren el panorama y me permiten desarrollar una serie de conceptos que son esenciales en el manejo de los datos. La premisa, para efectos de respuesta de las dudas de ustedes, es: si a mí me autorizan la utilización de datos, yo los puedo usar, independientemente de cuál sea el tipo de dato. ¿Por qué? Porque me están autorizando. Ahora, ¿cómo me protejo yo? Y perdón que les diga esto, porque bueno, es mi enfoque. ¿Cómo se protege usted que va a hacer una base de datos para que nadie lo demande? Y en el fondo es, ok, si ya tengo claro que es el consentimiento informado, en el sentido de que es la persona me autoriza a mí, previo a que yo le informé de todos los aristas en lo que voy a utilizar, etcétera, etcétera, ¿cómo me respaldo yo? La ley es muy clara y todas las leyes lo van a decir. Consentimiento informado por escrito. Y para ustedes, a mí me gustó mucho lo que dijo la ley, porque me pareció pues de avanzada. Lo importante no es el continente, sino el contenido. ¿Qué es un documento? ¿Qué es por escrito? A ustedes les abre el panorama, porque el continente podría ser papel, o el continente podría ser una autorización pues, a nivel informático. Un aceptar, un clic. Por ejemplo, lo que vemos en los programas. Eso es un consentimiento informado, porque podría ser por escrito, en continente papel, o perfectamente digital, que va a quedar en el reporte si usted aceptó y dio la aceptación y dio la oportunidad de que yo utilice sus datos en mi base de datos. Ahora, esto me lleva a otro tratamiento que creo que es importante que los tecnólogos lo conozcan. Es, bueno, si yo voy a manejar bases de datos, puedo hacerla a la libre, puedo hacer mi base de datos libre y nada más la tengo yo, simple y sencillamente, o tengo otras obligaciones. Importante aquí definir que en nuestro país y en todo el área va a existir una agencia, va a existir un registro de bases de datos. Existe un registro de archivo y bases de datos. Y aquí en Costa Rica se ha creado justamente un ente adscrito al Ministerio de Justicia que se llama justamente una agencia de protección de los datos de los habitantes, por sus siglas, PRODAC, protección de datos de los habitantes. Y es una agencia que tiene que velar justamente por la protección de los datos. Es al ente que cuando alguien sienta violados sus derechos, tiene que acudir para hacer valer sus derechos. Y entonces, esto me permite contestar la pregunta de don Jesús. Si ya yo di mi consentimiento, ¿no lo puedo quitar? Claro, sí lo puedo quitar. Si yo di mi consentimiento, ¿tienen que mantenerse estos datos? No. Yo tengo derecho a la rectificación y tengo derecho incluso a que ya no estén en una base de datos. Y esto es tan estricto
que si la base de datos está inscrita, en nuestro caso en Costa Rica, en esta agencia, y yo pido que se rectifiquen datos o que se borren los datos, el encargado de la base de datos tiene 3 días para borrarlo. Y si no lo hizo en esos 3 días, yo tengo todo el derecho a demandar. Y hay sanciones económicas, sanciones bastante importantes. ¿En función de qué? Igualmente, en función del fallo que yo haya tenido con el manejo de los datos. Lógicamente, en función de esto, faltas graves, faltas leves, faltas gravísimas, y en función de eso va el castigo. Que para los efectos del manejo de esto y de la agencia son sanciones monetarias, pero son de gran importancia. ¿Cuándo se tiene que inscribir uno en esa agencia en función de Costa Rica? Bueno, cuando yo vaya a comercializar o cuando vaya a difundir este tipo de datos. Entonces, ¿qué sucede con mis datos de mi situación física o de salud? ¿Un hospital tendrá libre acceso? Por supuesto que el hospital tiene libre acceso porque necesita. Y por eso es que en Costa Rica, por ejemplo, ya estamos pasando al famoso expediente electrónico. ¿Okay? Pero yo, como abogado, tengo acceso libre a esa base de datos. No, porque son datos sensibles. Entonces, igualmente, todo depende. El caso del hospital, por ejemplo, es ya el interés público. Es de interés público si lo que se quiere, a ver, lo pongo en este sentido. Yo podría cuantificar o archivar en una base de datos y quiero el tema de actualidad. ¿Puedo yo informar si René Granado Monge tiene coronavirus o no? ¿Es de interés público? Claro, por supuesto. Pero yo no puedo decir el tratamiento que le estoy dando a él y cómo está funcionando, porque eso es de interés meramente del hospital, no del público en general. ¿Por qué? Porque entonces viene aquello de la discriminación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la guía o la línea para determinar cómo informo o no? Si lesiono o no lesiono los derechos de esa persona. Porque hay un principio genérico en derecho que ha sido establecido como principio base. Mis derechos llegan a donde empiezan los del otro. Y esa es la base que ustedes tienen que determinar o que tienen que utilizar para ver si yo puedo o si estoy violentando o no estoy violentando los derechos de la persona. O me lo aplico yo. A mí me gustaría que supieran que yo tengo coronavirus y que vivo en tal lado y que mi familia vive ahí. Eso les marca a ustedes la forma de determinar si es de manejo público o no es de manejo público. Por supuesto que no me gustaría, porque a mi familia la va a afectar, porque con solo que me vean se me van a alejar, porque el resultado va a ser el de los leprosos en su momento. Ojalá sea el primer caso. Ojalá sea el primer caso. Entonces, yo creo que con eso establecemos un principio general que les puede permitir a ustedes saber que puedo o no puedo iniciar eso. Pero mi consejo no solo es cuestionarme yo si puedo o no puedo. Protéjase. Hagan un consentimiento informado. Y si lo pueden guardar por escrito, independientemente del continente, y si tienen que usar 2, háganlo. Se me quemó el papel, bueno, aquí tengo el otro respaldo. Justamente para evitar tener problemas legales al respecto. Licenciado, sí, y desde la perspectiva
del usuario, de la persona que está comprando una solución tecnológica, ¿qué consejo le daría a usted? ¿Qué debería fijarse? En cuanto, digamos, ya nos habló del consentimiento informado, pero ¿qué elementos no deberían hacer falta? Ok, ok. Bien. Eso me pasa de lado. Tu pregunta me pasa de lado. ¿Por qué me pasa de lado? Bueno, porque yo estoy pensando en asesoría para el desarrollador de la base de datos. Cuando digo que me pasa de lado, es porque ahora yo voy a tener que pensar en que una empresa me contrata a mí para que yo analice si le conviene o no le conviene desde el punto de vista jurídico, si compra o no compra esa base de datos. Muy sencillo. Lo primero a determinar es qué tipo de datos hay, en función de las 4 categorías que establecimos en su momento. ¿Los va a poder comercializar? ¿Los va a poder tener libres? ¿Los va a poder utilizar sin ningún problema? Segundo, ¿existe el consentimiento informado de tal forma que no me violente la autonomía de la voluntad de las personas? ¿Que no violente ningún tipo de derecho? Si existe, perfecto. Y tercero, ¿qué tipo de manejo puedo dar yo a esos datos? ¿La puedo poner en mi base de datos privada? ¿La voy a poner en una base de datos pública? ¿Voy a comercializar o a difundir esos datos? Si eso se da, ¿está la base de datos inscrita en la agencia o como se llame la institución en donde yo tenga la obligación de inscribir eso? Y en general, si esa base de datos no está violentando ningún derecho de ningún otro ciudadano. En un análisis general, si cumple estos parámetros, yo le podría decir a mi cliente, usted puede invertir en esa base. Y que me dé la opción de salirme. Igual. Y decir, ya no quiero. Igualmente. Porque ya lo dijimos, y don Jesús, usted lo estableció muy bien, a pesar de que existe un consentimiento informado, eso no implica que de por vida van a tener acceso a los datos. E incluso existe, en derecho existe un principio genérico de prescripción, la famosa prescripción decenal. Eso nos marca el máximo plazo que unos datos pueden estar en una base. 10 años, siempre y cuando no haya existido ningún tipo de problema. Algunas veces estos datos se vuelven públicos. Aunque era una base privada, se volvieron públicos. Pero en principio, a los 10 años yo les recomendaría, por lo menos a nivel de Costa Rica, revisen cómo están los consentimientos, revisen si han rectificado datos, revisen si hay alguien, dentro del manejo de datos, usted lo preguntó don Jesús, existe algo que se llama el derecho al olvido. ¿Qué implica el derecho al olvido? Ya no quiero que mis datos aparezcan. Pienso en información sumamente sensible. Por ejemplo, estas desarrolladoras o las famosas protectoras de crédito. Pienso, por ejemplo, en lo que en la jerga común conocemos como la mancha ante la Superintendencia de Entidades Financieras. ¿Será que yo de por vida no voy a tener acceso a ningún crédito porque estoy manchado en su jefe? No. Por eso es que la misma ley establece un plazo máximo de permanencia. Y por eso es que cada cumplido ese plazo tiene que limpiar eso y yo tengo acceso en ese momento a las entidades financieras. Antes no, pues no, me lo gané. Lastimosamente me lo gané. Pero eso no implica que por vida yo voy a tener cerrado el acceso a un financiamiento, ¿no? 4 años y se borra. Mire que no lo han borrado. Que usted acudió, estoy pensando en este caso concreto, usted acudió a su jefe y no lo borraron. Ahí está la agencia.
vaya y denuncie a la agencia y diga, mire, ya, y demuestre que ya usted tiene 4 años y limpie. Lógicamente se supone que es una institución del Estado que conoce toda esta información y que no va a pasar esto, pero bueno, tenemos forma de defendernos. ¿Y qué pasa si yo fuero? ¡Wow! Qué interesante pregunta. Es que sus preguntas me abren un montón de panoramas y por eso me encanta. Eso nos abre otra faceta y nos lleva a pensar en las famosas sucesiones mortuales, que comúnmente la gente habla como mortual. ¿Para qué son las sucesiones o las mortuales? Bueno, las sucesiones o las mortuales son para repartir el patrimonio del difunto. Para eso son las mortuales. Y entonces, mis datos serán parte de mi patrimonio. Entonces, ¿qué pasa si no ha pasado el tiempo de olvido de los datos y yo me muero antes? ¿Tiene que borrarlos? No. ¿Quién sigue velando por eso? La sucesión, el albacea. Esa es la importancia del manejo de los datos. ¿Cuántos años me estoy comprometiendo yo que mis datos sean manejados? ¿Y quién asume la responsabilidad? La sucesión. Se los pongo tan claro con un ejemplo. Don Jesús me debe 100 colones a mí y yo me muero. ¿Ya don Jesús no tiene que pagar los 100 colones? Claro que los tiene que pagar. Pero ¿quién es el que tiene que velar porque se cobren esos 100 colones? Mis herederos, mi sucesión, mi mortual. Y ellos son los que van a ir a cobrar a don Jesús. Lo pongo al revés. Don Jesús no me debe a mí, yo le debo a don Jesús y me muero yo. Ya don Jesús no me puede cobrar a mí. Por supuesto, él puede ir a legalizar su crédito a la sucesión. Y entonces lo trasladamos al tema que nos ocupa. Hay una base de datos que yo di un consentimiento por 10 años y me muero a los 5. ¿Ya tienen que quitar eso? No, ahí está la sucesión. Entonces ese es el tratamiento de los datos. Por eso es que el consentimiento informado es tan importante. Ahora, eso me permite abrir otro tema en función de lo que ustedes dicen. ¿Cómo hacen mis herederos para saber si yo di o no consentimiento informado? Que eso abre otro gran tema. La persona tiene todo el derecho de saber no solo en qué base de datos está, sino qué datos están poniendo y, ojo aquí, y gratuitamente el encargado de la base de datos tiene que suministrarle la información a cada ciudadano. Igual sucede con los herederos. El albacea tendría el derecho a pedir información de qué datos están, incluso tiene derecho a pedir la rectificación, incluso tiene el derecho a levantar el consentimiento. Entonces tenemos libre acceso. ¿Por qué hago énfasis de manera gratuita? Porque conozco casos concretos aquí en Costa Rica, en donde la gente pide la información de qué existe en su base de datos y le cobran, a pesar de que son sus datos. Y la ley es clara: en forma gratuita, el administrador o responsable de la base de datos tendrá que suministrar la información. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que esto es un gran punto. ¿Qué es lo importante aquí? Señores tecnólogos, cuando vayan a desarrollar una base de datos, por favor, revisen cuál es la legislación, cuáles son las leyes que regulan esta información en su país. ¿Con qué fin? Con el fin de que no cometan ningún error
con el manejo de esta base de datos para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, si necesitan un registro o no necesitan un registro y se protejan. ¿Por qué? Porque perfectamente yo puedo entender que ustedes no querían faltar al derecho, que ustedes no querían violentar, pero eventualmente sin darse cuenta lo están haciendo. Entonces, la idea de este conversatorio es justamente con su estimable profesor, que dicho sea de paso un gran profesional, les instruya a ustedes y les indique, ok, estudien, infórmense, vean a ver qué tienen que hacer. No hay libre manejo de datos. Investiguen en sus países cuál es la regulación, estén acorde a ella y con eso no van a tener ningún problema. Es importante igualmente recalcar, entonces no podemos, a ver, ustedes recopilan datos, no podemos usar ninguna base de datos, claro que sí, pero háganlo de conformidad con la ley. La ley establece el mecanismo para que ustedes no tengan ningún problema. Licenciado, y abordando otra dimensión, sobre todo el tema ya de dar servicios en plataformas digitales o soluciones tecnológicas, en el escenario, por ejemplo, de que yo contrate un servicio por medio de una aplicación, hablemos de celular, y esta aplicación me va a ayudar, por ejemplo, a alertar sobre una situación de emergencia que me esté sucediendo. Por supuesto. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo funciona el consentimiento informado? ¿Qué puede ser al alcance? Digamos, si por ejemplo una persona contrata un servicio de estos y el servicio falla y no se alerta, por ejemplo, a un tercero que vaya a auxiliar a esa persona y esa persona sufre un daño o un accidente o tiene un problema. Sí. Bueno, me encantaría que ustedes estuvieran aquí porque vieran a esta gente todo lo que le permite a uno desarrollar. Voy a contestar o voy a iniciar contestando con algo interesante. Yo creo que cada quien es profesional en su campo y cada quien sabe lo que desarrolla. Y aunque les suene curioso, yo creo que el consejo inmediato sería: elaboren un buen contrato de servicio, en donde ustedes establezcan cuáles son las condiciones de aviso, etcétera, etcétera. En donde establezcan cuáles son las condiciones o las posibilidades de fallo o no fallo y responsabilidades o no responsabilidades. Eso va a poder determinar cuál va a ser o la exoneración o el asumir la responsabilidad que se establece en el contrato. Por eso es sumamente importante los contratos. Igualmente, a ver, voy a partir de dos posibilidades. Y voy a tratar de interpretar con Jesús lo que usted me está informando. Desarrollamos un programa, no sé si lo puedo llamar así, ¿ok? Desarrollamos un programa cuyo fin es, si se me sube la presión, en el momento en que detecte que subió mi presión, infórmele a René Granados para que venga a auxiliar. Lógicamente, usted en el contrato va a decir cuántas veces va a llamar o qué mecanismo de comunicación va a utilizar y cuándo usted cumplió con ese llamado. Porque usted no puede asumir la responsabilidad de que René Granados llegue a auxiliar a la persona que está enferma en ese momento. Usted asume la responsabilidad si el programa no le avisó. Pero si el programa, y perdón que me atreva a hablar del campo de ustedes, estoy pensando en supuestos, podría ser que les dé risa lo que voy a decir, porque no sé si es programable o no. Yo sé que ustedes pueden hacer muchísimas maravillas porque lo he visto en Don Jesús, que me sorprende a veces con sus inventos, diría yo, por programación, ¿ok?
Pero bueno, estoy pensando en ese caso concreto. El programa va a ser un rediscado y me va a llamar a mi teléfono. Bueno, don Jesús, que desarrolló ese programa, no puede asumir responsabilidad de que necesariamente me va a comunicar. ¿Qué pasa si yo no contesto? ¿Qué pasa si yo tengo un número bloqueado? tengo el número bloqueado? Estoy fuera del país. Estoy fuera del país. Se cayeron, o no hay O, celular. por ejemplo, la señal celular se bloqueó. Todo eso usted lo tiene que establecer en un contrato. Usted tiene que decir, ok, mi compromiso será, yo lo llamo a usted 1, 2 o 3 veces. Pero yo no puedo asegurar que usted conteste. Yo me eximo de responsabilidad con demostrar que lo llamé. ¿Qué pasa si el programa no lo llama? Que es la segunda lista. Y ahí sí, eventualmente es responsabilidad del desarrollador, porque una falla del sistema. ¿Okay? Pero bueno, eso tendrán que planearlo en el contrato que firman. Cuando a mi persona le piden asesoría en ese sentido, a mí me encanta el desarrollo de trabajos multidisciplinarios. Y este es uno de los casos especiales. ¿Por qué? Bueno, porque yo no tengo los conocimientos que ustedes tienen en el área, ustedes no tienen los conocimientos que yo tengo en el área. ¿Okay? Entonces, ¿qué es mi primera inquietud cuando a mí me piden asesoría en ese sentido? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes que cubrir? ¿Cómo va a funcionar el programa? ¿A qué te estás comprometiendo? Porque en función de eso desarrollamos la exoneración de responsabilidad. Entonces, ¿de qué va a depender? Y la respuesta concreta, ¿de qué va a depender mi responsabilidad con respecto al programa del contrato mismo que se suscribe? Por eso todo servicio tiene su contrato, porque no es en el fondo que son los contratos. Y por eso existen principios generales. A ver, aquí en Costa Rica, el artículo 1045 del Código Civil establece: los acuerdos entre las partes son ley entre ellas. Eso es lo que buscan los acuerdos, eso es lo que buscan los contratos. Establecer cuáles son las condiciones de juego. Yo te doy esto, vos me pagas esto, prestación y contraprestación, y estas son las condiciones. El contrato tiene que establecerlo muy bien. Muchas gracias, licenciado Catalina. Yo creo que nos explicó bastante y más. Muchísimas gracias, de verdad, porque nos abre la posibilidad de manejar los datos con ciertas restricciones que a veces no las vemos, no están claras, pero nos ha abierto usted el camino para hacer las cosas como deben ser. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad. Espero que esto sirva montones en el desarrollo del curso. Nuevamente, insistirles, para mí un gran placer, un gran honor, especialmente pues, poder servir no solo a posibles profesionales, sino también especialmente a don Jesús, y el gusto haber compartido con doña Catalina. Pues muchísimas gracias, estamos para servirles y espero que sea pues, de gran provecho para todos ustedes. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias.